Lo único que se destaca es la elección que hizo Pedro Alert, que fue, digamos, por ser una figura nueva, destacada, Bien. con un caudal de voto interesante, digamos, no teniendo un aparato local. ¿Y vos qué rescatás de eso? Rescato que hay un sector de la población que sostiene esa nueva, digamos, bandera. Bueno, pero ¿qué mensaje? Si yo entiendo, pero hay un mensaje detrás de todo eso. Digamos, de que un libertario llegue a ese lugar. Sí, ganando. Y aparte, siendo un outsider. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la constituyente, ¿cómo le fue al libertario? No le fue tan bien, le fue tercero, digamos, quedó tercero. Sí. O sea, si Eso vos tiene que ver analizás... más, No, está más cercano al Ejecutivo que a otra cosa. totalmente, pero además están más cerca justamente también de lo nacional. Digamos. No es una ciudad, digamos, como la de Rosario, que tiene prácticamente la autonomía de Buenos Aires. O sea, no tiene la misma relevancia. Yo creo que lo importante es lo provincial, porque acá va a empezar a generarse los cambios constituyentes. Y bueno, en primer lugar sigue manteniendo, digamos, la superioridad el radicalismo de Puyaro. Sí. De todas maneras, creo que no fue una mala elección la de Mayoraz, pero me parece que en todo caso la sorpresa es que hay un sector, digamos, que bancó a Monteverde. Sí. Pero bueno, volviendo a Rosario, ¿qué crees que nos dejó estos números, estos votos? Concretamente, electoralmente, lo que creo que nos dejó la elección fue la sorpresa de Pedro Leardo. O sea, una figura nueva, digamos, que tenía su impacto mediático, logró, digamos, conseguir un caudal de votos muy importante, y además superando al resto, y dejando, me parece, por lo menos en este plano local de la ciudad, que la Libertad Avanza no está muerta, por lo menos en la ciudad de Rosario. A diferencia de lo que dicen, digamos, de lo nacional, que se está empezando a caer. Yo no observo eso con esta figura nueva. Y después, ¿qué podés proyectar a raíz de esto? Digamos, te voy a decir, bueno, una persona normal no sabe hacer esa proyección, pero vos que estás más en el tema, me podés decir, mira, bueno, se puede tirar a intendente, puede quedarse eso depende. el consejo. A ver, que sea una figura, digamos, proyectable a futuro, eso se va viendo en la coyuntura, porque hay figuras que empezaron siendo también, digamos, innovadoras y después que se quedaron un poco en el camino. Que eso es el caso de los periodistas de Canal 3, varios, digamos, bueno, qué sé yo, Cadatorta también, empezaron y eran una figura nueva y medio como que se fueron apagando. No están fuera de la política. Yo veo siempre que el Ejecutivo, como dice, no, hasta acá llegaste. El Legislativo, el famoso llega, digamos, creo que el único que llegó al Ejecutivo grosso, grande, fue Reutemann. Fíjate, de los famosos, ¿no? Pero como que el Ejecutivo, la gente le dice, no, pará, hasta acá llegaste. Reutemann venía bancado ya, digamos, del menemismo, o sea, desde un señalamiento nacional. No es que se construyó acá, no, tampoco fue una figura, digamos, fueron esas figuras, digamos, mediáticas. No, pero venía de la fama, no venía de una Tal carrera cual, política. por eso te digo, mediáticamente. Como el caso del CEL, que casi termina siendo gobernador. Bueno, ahí tenés otro caso, que le dijeron, pará, hasta acá llegaste, como le pasó a Lozada hace 2 años. En el caso, por ejemplo, del CEL, yo creo que lo que faltó fue formación política. Era una figura totalmente, a ver... Casi gana igual. Outsider, sí, casi gana. Pero puede ser que lo hayan parado, puede ser que lo hayan... La verdad que hay mucha incertidumbre con respecto a Yo eso. siempre hablé de la gente, no hablé de ninguna teoría. Bueno, no es Después necesario. lo otro es... No nos metemos en esa, digamos. No. Bueno, en los números concretos sí, casi gana. Pero casi gana un outsider de ese momento, siendo un tipo mucho más distante de la política, porque por lo menos Milei es un tipo que tiene formación económica. Sí. Discutible, pero tiene formación económica.
En cambio, Del Cel era un tipo que no sabía absolutamente nada de nada, o sea, ni de política, ni un tipo muy gracioso, claro. Un tipo que tenía impacto en la sociedad, pero nada más. Sí, hay como una fábula, ¿no? De que el vecino puede saber algo porque simplemente es vecino y conoce las necesidades de los vecinos. Entonces cree uno, no sé, un vecinalista puede aspirar a ser concejal porque tiene un recorrido en su barrio que no lo tiene un político o una cercanía o un conocimiento de cerca de los problemas, cuáles son las falencias o cuáles son las cosas que se necesitan para progresar dentro del barrio. Entonces, capaz, ahí puede, no sé, un poco dentro de esa política barrial, de decir, bueno, yo sé de política o él sabe de política, lo voy a votar porque conoce mis problemas cercanos. Mira, Está esa fábula también. no, eso es cierto, pero la verdad es que estamos en un contexto, digamos, político, mundial, bastante confuso, una sociedad bastante desorientada, y nosotros no somos ajenos a eso, creo que lo vemos mucho más claro que en el... De hecho, puede estar pasando de igual manera en el mundo y nosotros no lo sabemos, pero creo que acá está clarísimo que eso está pasando, y de hecho que hayan votado el 55% digamos, del electorado en Santa Fe, lo deja claro, digamos. Hay desinterés, disociación. Ahora, hay un problema muy grande, hay una crisis muy grande en la política también, me parece que nacional, no local solamente, en cuanto a eso que estabas diciendo. Hay una disociación, digamos, de los políticos con respecto a la realidad que vive un vecino normal, digamos, porque si hay algo, digamos, que no se lo destaco positivamente, pero sí puso en la mesa y en el tablero Milei, es que hay una casta, y la verdad es que no hay una casta. Digamos, la política tiene clase y la casta es económica, pero hay una clase política que se está terminando de convertir en una especie de casta también, porque Claro. viven totalmente distantes, con una diferencia incluso económica, digamos, muy grande a la sociedad. A la diferencia, digamos, distinto a lo que era antes, que había muchos políticos, concejales, vecinales, que eran vecinos comunes. Bueno, eso empezó a pasar hace ya un tiempo atrás, te diría que un poco antes de los 90 para acá, y generó en la sociedad, digamos, una especie de distanciamiento, que es propio de los políticos y sentido por los vecinos. Todo eso, digamos, se fue acumulando y llegamos hasta este hartazgo, digamos, que tiene la gente, tal como para votar a un tipo que no sabe ni lo que va a terminar haciendo, digamos, solamente patear el tablero. Bueno, pero volviendo a Rosario, no quiero que te escape de la pregunta. ¿Vos cómo Bien. ves que van a jugar estos actores de acuerdo a los votos que sacaron? Yo creo que hay un sector, digamos, del mileinismo, que es Alear. No hay, digamos, mucho más atrás en cuanto a las figuras conocidas. Yo, como te dije antes, me parece que el contexto, digamos, y lo que hacen ellos mismos va a decir que va a pasar más adelante. Digamos. Hay figuras con las que nosotros no teníamos ninguna expectativa y terminaron siendo, qué sé yo. Puyaro, la verdad es que yo no imaginé que iba a llegar tal vez hasta acá, Claro. con una posible reelección, y si sigue así, qué sé yo, una aspiración a presidente también. Digamos. La verdad es que todo está dentro, digamos, de lo posible. Hoy, algo que tal vez no se veía tanto, porque incluso tiempo atrás se hablaba de que el radicalismo ya estaba casi extinto y hoy revivió. El peronismo hoy tiene esa cosa, está digamos, en vía de extinción y puede que pase algo y lo reavive otra vez. Bueno, Alear me parece que como figura nueva, Con creo... Monteverde. ¿Eh? Con Monteverde. No, Monteverde, bueno, también. Que también es un caso raro. En Rosario. Monteverde, digamos, yo lo saco un poco, digamos, lo saqué del peronismo porque no viene de esa rama, pero es definitivamente una figura que también está tomando cierto vuelo provincial. No tal vez el que tienen un poquito más los grandes, como Puyaro y algunos sectores que están creciendo, porque la verdad que Mayorá sacó una cantidad de votos interesante también y viene del espacio de los libertarios, que bueno, vienen mezclándose también, digamos, se van camuflando, no es que vienen puramente de ahí. Y no, me parece que, por ejemplo, esos personajes, si se diluye lo nacional, van a terminar, digamos, confluyendo en lugares más cercanos al radicalismo y a esos espacios, digamos, que son los que terminan haciendo, por ejemplo, en algún momento el Frente Cívico y Progresista. Era un poco radical, un poquito socialista, o sea, terminan, digamos, confluyendo. O terminan por lo menos aliándose, no tienen problema.
pero me parece que ya te digo, hay que ver cómo se va desarrollando lo local. Necesita, por ejemplo, acompañamiento Puyaro, que no lo va, digamos, no lo va a poder generar solo. Para poder generar las reformas necesita su espacio, porque sacó mayoría, eso es cierto, sí, pero no tal vez la mayoría que necesitaban para mandarse solos. O sea, necesitan una alianza con por lo menos los sectores de los libertarios. Ok. Bueno, te me fuiste a constituyente, te me fuiste a la legislatura, pero por una cuestión, para pasarlo limpio, de una alianza acá en Rosario, de hacer una buena alianza acá en Rosario. Sí, lo que pasa es que me parece que hoy lo más fuerte en Santa Fe es esto, digamos, el puyarismo radical. En la ciudad tenés a Hapkin, que no es, digamos, de ese riñón de Puyaro, pero sí es radical también. ¿Por qué está tan debilitada? A ver, si se quiere, la captación de votos de Hapkin, ¿por qué le cuesta tanto a Pablo poder cautivar votos y tener esa imagen? Siempre le costó, sí, le sigue costando. Sí. ¿Qué es dónde falla, crees vos? No, a mí me parece que, digamos, este será el segundo mandato de Hapkin. En todo mandato se genera un desgaste. Sí. Rosario, digamos, hasta la llegada de Puyaro, que también es muy discutible por qué se genera esa especie de parada de violencia que había en un momento, que era escalada y para. Bueno, hay que discutir también todo eso, pero en principio eso sucedió, digamos. Paró la violencia y generó un impacto en su imagen. Yo creo que Hapkin no logró, digamos, subirse a esa. Pero no, digamos, no por lo que ya venía, sino justamente por lo que él venía haciendo, en un contexto que estaba bastante caldeado y tal vez con una fría respuesta, digamos, política frente a eso. Y la sociedad te lo cobra. Yo creo que eso fue uno de los peores, digamos, problemas que tuvo en cuanto a su proyección y a su imagen también. ¿Vos creés que no está poniendo foco en las cuestiones importantes dentro del desarrollo de Rosario? Puede que no esté haciéndolo, puede que hace mucho que varios no lo están haciendo, pero creo que en él la caldera explotó, porque este contexto por ejemplo, de narcosociedad, o sea, sí, es algo que se ve mucho más ahora que antes, digamos. Hace 10 años atrás no pasaba eso en Rosario. Muertes y muertes seguidas y además a la vista. Hace muy poco pasó, por ejemplo, en Galvez, que es parte del Gran Rosario, encontraron, digamos, cabezas en contenedores de basura. O sea... Sí, parte del cuerpo humano. Claro, que son cosas, digamos, que nosotros las veíamos en las películas. O sea, sí, o venían de México. Claro, total. O sea, nos estamos convirtiendo en esa ciudad. Bueno, hoy, por lo menos en el inconsciente colectivo, en esta cuestión, digamos, social, Puyaro lo paró. Entonces, cuando se eleva mucho una figura, la otra... ¿Cómo lo paró? ¿Por qué y qué hizo y qué hay? Por eso te digo, eso es discutible. Entonces es muy discutible. Tendríamos que buscar a alguien tal vez que conozca un poco más, digamos, en profundidad las cuestiones de seguridad y además discutir temas tal vez un poquito más candentes en ese sentido, porque estamos hablando de cosas, digamos, más pesadas. Pero yo lo que te quiero decir es que logró hacerlo, digamos, Puyaro. Su figura sí se destacó y la de Hapkin no, se estancó. Claro, ahí hay como Lo que arrastra es que Puyaro va con todos, entonces, lo sigue arrastrando a todos, pero eso durará hasta cierto punto. Y contame un poco qué te pareció, o qué viste, qué pudiste ver vos de los candidatos constituyentes departamental, ¿no? Que estaba raro, ¿no? Había personajes raros y un Activemos que se mete ahí por la ventana. Este sello, este partido de Lewandowski, por fuera del peronismo. ¿Qué pasó y qué significó eso para la cantidad de votos que cosecharon y qué van a hacer a futuro? ¿Qué crees que lo que va a pasar? Tal cual. No, a ver, pero eso hay que también verlo desde el punto de vista de la interna del peronismo, digamos.
si bien, digamos, hay figuras que no son puramente el peronismo, es una interna, digamos, del peronismo, que justamente la ganó un extraño, que fue Monteverde, y después tenés, digamos, varios personajes de la política que un poco decepcionaron, principalmente Lewandowski, que me parece que tenía una expectativa mayor. Y es una figura, digamos, relativamente nueva que puede llegar a... ¿Qué quiso hacer Lewandowski? ¿Qué quiso hacer? Quiso quedar segundo, mínimamente. Quiso quedar atrás de Puyaro, pero como mínimo. Su idea es la proyección, digamos, a gobernador, que es lo que viene un poco siguiendo y tratar de construir un espacio lo suficientemente amplio para eso. Ahora, toda esta fragmentación me parece que dejó claro que el peronismo tiene una crisis interna que será a corto o largo plazo, pero que está... ¿Qué es largo plazo? ¿4 años? Sí, no sé, la verdad es que puede ser un poco más también. Claro. El problema es que... En Santa Fe, ¿no? Sí, en Santa Fe, siempre hablando de Santa Fe. En Santa Fe tenés algunas figuras, como por ejemplo la de Germán Martínez, digamos, un tipo totalmente irrelevante, digamos, o sea, que también, lo desconocido por la sociedad. Pero con estructura. Pero que fue, claro, no, está bien, pero lo que te decía hoy, yendo atrás de Monteverde, empujando, digamos, un extraño, logran, digamos, meterse y mecharse un poco en el juego. Yo creo que son figuras, digamos, que no sé si ya están terminadas, pero que por lo menos, digamos, la sociedad, digamos, no la recibe con mucho cariño. Después tenemos, qué sé yo... Departamentales, te quería contar. Sí, bueno, justamente porque Germán jugó para el departamental. Después tenés, qué sé yo, el Rolly jugó para el departamental, me parece que hizo un buen papel, siendo también una figura nueva en esta cuestión, digamos, santafesina. Porque la verdad que en la ciudad de Funes tiene mucha aceptación, la verdad que me ha sorprendido, digamos, su impronta. 9.000 votos sacó en Funes, Rolly. 9.000. Bueno, que eso para Funes, digamos, que eso para concejales, por ejemplo, el máximo fue 4.500, una cosa así. O sea, con un comparativo es bastante alto. Sí. Pero ya te digo, sumó también un caudal en Santa Fe y su idea es esa, digamos, proyectarse, digamos, a largo plazo, digamos que... En Rosario. Claro. Departamento. Claro, Santa Fe. En Rosario sacó 30.000. Bien. En el Gran Rosario. En Rosario. No, claro, justamente. En el Gran Rosario. No, en la ciudad de Rosario sacó 30.000 votos. Ah, bien. Sí. Bien. Bueno, ya te digo, me parece que... Bastante. Que no es poco por ser una figura relativamente desconocida para el afuera de Funes. Claro. Para el afuera de Funes, digamos, me parece que eso está bien. Hubo personajes que son conocidos, no solamente en Rosario, sino en Santa Fe, siempre dentro de esta misma interna, como por ejemplo Roberto Zuckerman también. Creo que fue bastante lastimoso. Pero fue con un partido también extraño, un país, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece que toda esa ruptura, digamos, o crisis, digamos, que hay en el peronismo le pasa factura, porque termina ganando por amplia mayoría a Puyaro. ¿Pero de qué se quiere esconder el peronista? ¿De qué se escapa? ¿Qué es lo que quiere emular para poder cautivar nuevos votos? Primero que sean peronistas, o sea, eso es una premisa. Eso ya está mal, de entrada. Claro, a ver, yo creo que hay hace un tiempo atrás, digamos, que... La palabra peronista es una mala palabra. Sí, pero cuando necesitan sacar del cajón, la sacan. Me parece que hay un sector, digamos, de la política que se introdujo en ese sector pseudo-peronista Sí. para mantenerse, digamos, en ese espectro. Pero la verdad es que nunca, o mejor dicho, siempre renegaron de esa idea. Y hoy creo que lo que les pasa factura es que no podés ir y venir como un boomerang. O sea, la sociedad, digamos, de hecho, involucrarte o relacionarte con el kirchnerismo, digamos, nacional, tanto tiempo, y la sociedad te pasa factura. O sea, no está, digamos, como distante de ese sector. Sí. Creo que quedó claro más que nada en la candidata concejal que se pegó, digamos, con la imagen de Cristina, que no creo que sea esa, Paula. tampoco, sí, que no creo que sea tampoco esa la imagen de Cristina. Puede que el caudal que tiene
ese pedazo, digamos, del electorado que lo tiene lo siga sosteniendo. Es probable. Pero Cristina. bueno, Pero Cristina no sirve. todo lo contrario a Moreno, ¿no? Que Moreno es peronismo. Moreno es un peronismo, tan peronismo que es un peronismo viejo, digamos. Viejo no porque sea viejo el peronismo, ni las ideas, sino porque el discurso y la manera, digamos, de moverse en la política hoy es tan distinta que hay sectores también, digamos, que hacen, digamos, oposición que marcan eso. Porque si vos escuchás el discurso de Moreno, ya te digo, tiene, digamos, muchas premisas del viejo peronismo, pero que se ayornan al contexto. Ahora, es difícil, que no es imposible, porque un outsider, digamos, como Milei llegó, no es imposible que un tipo como Moreno llegue, pero hay sectores, digamos, del antiperonismo que han trabajado en otras épocas, digamos, de la Argentina también, que se ocupan, digamos, de que un tipo como Moreno no llegue. Pero bueno. ¿Cómo cuáles? El peronismo. El peronismo mismo. El pseudo peronismo, digamos. Okay. Me parece que hay sectores del progresismo, digamos, que juegan fuerte, sectores, digamos, de la especulación financiera, que están mezclados, vienen por izquierda y por derecha, y eso va un poco relegando a los peronistas, digamos, más viejos. Que repito, no significa ser los peronistas, digamos, que eran en la historia, o que no se puedan ayornar, sino que marcan una discusión que es la discusión, digamos, nacional. Si se produce o si nos convertimos en un país de servicio, digamos, yo, bueno, volviendo a Rosario, digo, como que lo veo muy distante ese peronismo que hay en la ciudad de Rosario, o si quieren Santa Fe, con el que hay en Buenos Aires. Y acá lo veo como muy careta todavía. No quiero ser agresivo, despectivo, pero lo veo muy careta, como muy... Yo me despego de ciertas imágenes, de ciertos personajes. Sí. Y... Bueno, pero escúchame, quiero ser el rubio de ojos claros y en realidad no lo soy. Bárbaro, pero es mi sensación. No te olvides que hace muchos años, primero que hace muchos años que no gobierna el peronismo en la ciudad. Sí. Y hay un antiperonismo fuerte. Perdón, no te quiero estar diciendo una obviedad, digamos. Sí. Me parece que estoy diciendo una obviedad, ¿no? No, ¿es voz populi o es algo que pase y la gente no se da cuenta? No. Coincido en la cuestión, digamos, de ese despegue del peronismo. Pero me parece que, porque se fue construyendo, digamos, durante muchos años con el socialismo particularmente, totalmente ligado a un sector, digamos, del progresismo. Porque creo que, perdón, te interrumpa, no. Ciudad Futura está lleno de socialistas. Totalmente. En realidad es un poco la resaca que había quedado del socialismo, que ha sido un poco expulsado de algunos espacios, y lo que se está, digamos, disolviendo del socialismo fuerte, se está, digamos, un poco aliando a eso. De hecho, el caudal grande que sacó casi igualando a Hapkin en la elección anterior, fue una sociedad absoluta con el socialismo. Y creo que eso se está viendo claramente en el antiperonismo que hay en la ciudad, porque hay figuras, digamos, del peronismo, entre comillas, soy insistente en esto, que se aliaron a Monteverde y que lograron arrastrarse y seguir estando. Monteverde aprovechó ese pedazo que, ya te digo, no tiene, digamos, un sello puro, digamos, del peronismo, no tiene una doctrina peronista clara y aprovecha, digamos, ese antiperonismo que hay en la ciudad, que se siente un poco así. El ciudadano rosarino, a grandes rasgos, se siente un tipo burgués, un tipo, digamos, de esa índole. Ahora, los sectores marginales, por lo general, digamos, siguen la corriente. El socialismo hizo un buen laburo cuando empezó a generar los distritos y algunos espacios, digamos, barriales, que lograron captar todo eso. Bueno, después de eso no pasó nada. Claro. Y ahora el que está un poco tomando ese lugar es el Ciudad Futura. Insisto, que no tiene nada que ver con el peronismo, pero bueno, es lo que un poco también acepta el ciudadano rosarino, con sus más y con menos. Digo, porque
a la larga, digamos, vemos que la ciudad estaba, no sé si devastada, pero hubo pocos cambios estructurales. O sea, una ciudad, digamos, que hoy está llena de pozos, llena de baches, llena, digamos, y también hay delincuencia, digamos, por más que, digamos, que pensemos que ya no pasa nada, pasa. Pero, qué sé yo, hay cosas que sí, por ejemplo, se sostienen, que es la actividad social. Eso es algo que se viene haciendo desde el socialismo primitivo. Y eso aparentemente al ciudadano rosarino le interesa. Es una ciudad cultural, digamos, eso está muy bien. O sea, y nos gusta, la verdad. Claro. No, digo, me parece que, digamos, más allá de lo local y lo provincial, que también está, digamos, íntimamente locado a lo nacional, me parece que hay que destacar el hecho más significativo de estos días, que fue el fallecimiento del Papa Francisco, El Papa. de Jorge Bergoglio. Primero, digamos, porque somos argentinos, no es un dato menor, no hubo un Papa latino en la historia, y el que hubo, digamos, justamente fue el nuestro. Me parece que nosotros los argentinos tal vez no tuvimos la dimensión real de eso. Uno de los 3, 4 líderes, digamos, más importantes en el mundo. Hoy la geopolítica está jugando fuerte, se están generando grandes cambios. Hay una discusión muy grande, digamos, en cuanto a la economía. Y lo armamentístico, digamos, sigue también jugando. El Papa me parece que tenía un lugar relevante en esa discusión, en esa mesa, y no lo vamos a tener. Y me parece que, bueno, esto puede ser, digamos, un dato, digamos, negativo, que no esté. Sí, no, sí, para nosotros como país o... No, mundial. Mundial. A nosotros también nos repercute, claramente. Cualquier, digamos, situación económica mundial nos va a repercutir. Digamos, toda la cuestión arancelaria nos va a repercutir, como le repercute a todo el mundo. ¿Pero qué crees que él era una especie de represa frente a qué, digamos? ¿Qué sostenía él? A mí me parece que el Papa, siendo una figura revolucionaria, digamos, dentro de lo que fue una historia católica y los papados, digamos, católicos, una figura revolucionaria que vino un poco a despertar esa Grey, que generó ese despierte en una Grey que estaba un poco dormida, una juventud, digamos, que se volcó a un tipo que tiene otra impronta definitivamente, muy discutido internamente, un tipo, digamos, que generó símbolos, digamos, muy fuertes, digamos, no besar el anillo, que eso, un montón de cosas que antes eran importantes, digamos, protocolares, claro. Porque total, no ves el anillo. Total. Y eso generó, digamos, una especie, digamos, de impacto muy fuerte en esa, principalmente juventud. Yo lo que destaco es más que nada una juventud que parecía que estaba totalmente alejada, digamos, de lo religioso y se volcó nuevamente después de este corto mandato, para mi punto de vista, del Papa, porque creo que si hubiese tirado algunos años más, no sé si ha acomodado algunas cosas, digamos, en cuanto a lo religioso, a lo eclesiástico, pero sí en este contexto mundial. Me parece que es importante que alguien como él, particularmente, alguien como él, que tuvo, digamos, una humildad y una imagen, digamos, de servidumbre hacia el otro importante, era necesario en la mesa, digamos, de discusión, porque hoy tenemos dos tipos, principalmente, ¿no? A Putin y a Trump, discutiendo, digamos, las medianeras y no tenemos el intermediario. ¿Vos decís que se viene el Papa de Trump? No lo sé. La verdad es que creo digamos, que no sé si tiene, digamos, tanto alcance. A ver, lo tiene, digamos, una cantidad de portaaviones, tiene todo lo que necesita, digamos, para poner y sacar, pero la discusión, digamos, es mucho más grande. A ver, lo que se tira acá es el nuevo orden mundial. Hay, digamos, cuestiones, digamos, que son mucho más fuertes y son mucho más grandes. Más allá de que el imperio, digamos, hoy lo tenga Estados Unidos, es mucho más amplio. Estados Unidos, Europa tiene hoy, digamos, una necesidad, digamos, de plantarse. Incluso hasta los ingleses, digamos, que estaban dentro de ese eje Estados Unidos con Israel.
hoy se corre un poco y se le planta también. O sea, a mí me parece que el problema es que pueden escalar algunos conflictos bélicos. Eso es lo que a mí me preocupa. Y eso es un poco lo que estaba poniendo paño frío el Papa. Esperemos que eso no suceda. Esperemos que el próximo Papa sea igual o mejor que él. Lo veo difícil. El Papa era argentino. El argentino tiene un espíritu, digamos, humanitario. Más allá de que tenemos un montón de miserias, el Papa tenía un espíritu humanitario como cualquier argentino. Claro. No, me quedaba pensando en que hubo muchos ida y vuelta con personajes políticos acá, que primero lo querían, que le tiraban cosas, digamos, le tiraban con temas, o lo acusaban o lo asociaban con algo, y después, no sé, el ejemplo más cercano que tengo de Milei diciendo el idiota. Sí. O el príncipe del mal, algo así creo que le dijo. Sí. El problema, digamos, con Milei es que no sabemos qué carajo es. Si es judío, si es católico, creo que él no lo decidió. Yo lo que veo es que en ese sentido es muy fluctuante lo de Milei. Dependiendo, digamos, lo que necesite será. Sí. Eso, digamos, no está bien. La sociedad a la larga te lo hace pagar porque no perdona, digamos, al barrilete ni al tibio. A la larga por lo menos te lo hace. Tal vez no ahora, digamos, creo que no le está afectando todo eso. Claro. Pero a la larga, digamos, uno se empieza a fastidiar con todo ese acumulamiento, digamos, de ideas y de idas y venidas. Creo que está cometiendo errores Milei en ese sentido también. Digamos, no podés, digamos, tratar de ser amigo de una Grey judía, o sea, más allá de que vos tenés que estar arriba de todo eso, no podés, digamos, jugar en un lado y en otro. Además Claro, tenés que respetar lo constitucional, digamos, a ver... Aparte del contraste, ¿no? Eso lo dijo, no era presidente cuando lo dijo, después asumió y fue y se sacó una foto con el Papa. Sí. Pero después fue el muro de los lamentos y sí, se puso a darse cabezazos contra la pared del muro. O sea, ya te digo, ahora, en un contexto de tanta confusión, principalmente económica, es como que eso pasa a un segundo plano. Sí. El no local yo creo que no influye tanto, por eso te digo que me parece que más allá de que había una sociedad o hay una sociedad que esperaba que el Papa viniera, no había, digamos, contexto para eso. No creo que haya sido una especie de capricho ni decisión solamente política. Claro. Creo que fue una cuestión contextual. De hecho, el Papa tenía, digamos, cientos de asuntos que atender. Hoy hay guerras vivas que están en acción. Eso es lo que hay que atender. Trató de hacerlo. Y bueno, esperemos que el próximo sea, insisto, mejor que él. Lo necesitamos. Bien, bueno, con esto cerramos, ¿no? ¿Qué te parece? Totalmente. ¿Te quedó algo en el tintero? Sí, por supuesto que hay un montón de cosas, pero bueno. ¿Cómo qué? A ver, decime. No, me parece que... Yo algo que quería destacar hoy es que me parece que hay que... Tal vez será de abajo para arriba, será desde una sociedad que accione, pero me parece que hay que generar un despertar en los políticos porque yo veo que hay mucho agite, mucha vendida de humo, hay un Congreso que se pelea, que se tira cosas, pero afuera, digamos, a los viejos les están pegando, ¿viste? Entonces, hay algo que no está funcionando. Si vos, digamos, te peleás adentro, pero afuera te meten todas las reformas, mi ley avanza, más allá, digamos, de lo que uno piense, ¿no? Si acepta, ¿no? Claro, creo que esa disociación, de ese distanciamiento que tiene el político con el ciudadano, nos va a costar caro y hay que repararlo. Claro. Hay que repararlo lo antes posible. Bien, bueno, terrible cierre. Nos vemos la próxima y charlamos un poco mejor en profundidad de algunas cuestiones. Vamos a ir también. Esto va a ir pegado también a actualidad y acontecimientos, pero nunca dejar repasar todo lo que se vino haciendo y el camino, ¿no? Se me viene a la mente cuando el Papa dijo hagan lío, que fue un mensaje bastante disruptivo para ser un Papa, pero bueno, y lo seguía diciendo en diferentes lugares, yo lo escuchaba en otros lugares, pero el hagan lío, el primer hagan lío fue en Brasil, me parece, Sí. y la verdad que digamos, fue un mensaje
muy diferente a lo que se venía con los otros papas, ¿no? Tal cual. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.